Ya es inminente, la llegada del AVE a Burgos está a la vuelta de la esquina y te cuento las novedades al respecto de esta importante nueva ruta. Recientemente ha comenzado la formación de los maquinistas de Renfe para la alta velocidad en el nuevo tramo Venta de Baños-Burgos. Se trata de los 65 maquinistas que conducirán los trenes de la línea de alta velocidad Valladolid-Venta de Baños-Burgos. Esta instrucción empieza una vez que Adif ha realizado satisfactoriamente las pruebas de fiabilidad y ha puesto a disposición de la operadora la nueva infraestructura. Además, Renfe realiza en paralelo el estudio de riesgos para poder explotar comercialmente la línea. Cuando termine esta formación y se concluya este estudio y aprobación de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, se estará en disposición de comenzar a operar la línea, aún sin fecha concreta, aunque los rumores apuntaban a finales de junio, algo que parece que será demasiado optimista, por lo que probablemente el AVE llegue a la capital burgalesa a lo largo de julio o como muy tarde en agosto. La cuenta atrás ya ha comenzado. Tras años de retrasos y una retahíla de problemas siempre ligados a este tipo de infraestructuras, los primeros convoyes en alta velocidad estarán entrando en la estación de las afueras de Burgos, Rosa Manzano, si bien, como digo, lo hará con un notable retraso, pues era 2017 y después 2018 el año en que se fijó la llegada del tren rápido a esta ciudad, teniendo en cuenta que la estación preparada para ello, situada a las afueras y al norte del centro urbano, entró en servicio a finales de 2008, incluyendo una nueva variante. Burgos es una ciudad de 175.000 habitantes, tremendamente importante en lo turístico, que estará conectada a Valladolid de Madrid con tiempos de 35 minutos hasta la capital castellano-leonesa y 1 hora y 25 minutos hasta Chamartín, y en un futuro, una vez la línea avance hasta el País Vasco, la conectará a Bilbao en torno a 1 hora. Aún no sabemos cuántos trenes comenzarán a circular por esta nueva ruta, ni sus horarios, así como los precios, pero todo hace pensar que muy pronto se dará dicha información de una forma muchísimo más concreta, además de confirmar la fecha definitiva de la puesta en servicio y se pondrán los primeros billetes a la venta, y será entonces cuando podamos hablar de la nueva ruta al detalle y con todas sus novedades, y lo haremos en otro vídeo del canal. Todo hace pensar que alguno de los trenes no parará en Segovia-Guiomar, acortando más el viaje hasta Madrid, pero todos, como es lógico, sí que pararán en Valladolid. Capítulo aparte merece la ruta más allá de la capital burgalesa, pues el proyecto para unirla al País Vasco y su tan ansiada Y vasca todavía queda lejos en el horizonte, incluyendo la conexión con Miranda de Ebro, pues hablamos de un tramo complejo, con túneles, incluso un puente sobre el río Ebro, que aún está pendiente incluso de aprobación para empezar a tramitarse y ya no digamos para construirse, por lo que no sería disparatado pensar en 8 o 10 años para ver este tramo acabado, a pesar de que el tramo de Euskadi esté bastante más avanzado y si todo va bien, llegue mucho antes, algo de lo que por cierto os hablaré mucho más a detalle pronto en otro vídeo, pues tiene mucha miga. Otro detalle que está por confirmarse es la posibilidad de que en esta ruta empiecen a operar los esperados trenes Abril de rodadura desplazable, que pronto se podrán ver en la ruta Madrid-Galicia y también suenan para unir a Asturias y Madrid una vez se abran al servicio los túneles de Pajares, pero no sería de extrañar que Renfe aprovechen el gran potencial de estos trenes a medio plazo para unir, por ejemplo, Euskadi y Madrid en tiempos más competitivos y con mejores comodidades. Pero ya digo que esto está por confirmar y no sería ni mucho menos a corto plazo, pero confiemos en ello. Otra gran incógnita es la llegada de los servicios de bajo coste Ablo o Wigo a esta ruta, algo a día de hoy bastante difícil, especialmente con la firma francesa, aunque confiamos en que Ablo sí comience a operar en el noroeste en los próximos meses, haciendo mucho más atractivo el precio de estos viajes, a día de hoy, hay que reconocerlo, todavía muy altos e inalcanzables para buena parte del ciudadano medio. Por desgracia, ya digo, a día de hoy no hay siquiera fecha en el horizonte para que esto llegue a producirse, pero yo confío en que en el primer semestre de 2023 sea posible ver trenes Ablo hasta, por ejemplo, Orense, León o Burgos.
Los 65 maquinistas que han iniciado las pruebas residen en Miranda de Ebro y se centran ahora en una formación específica en los vehículos. En este caso se realizará con trenes AVE de la serie 112, conocidos popularmente como Patos, y en la nueva infraestructura, ambas con parte teórica y práctica. Por una parte, en cuanto al material rodante, se ha establecido una formación de 96 horas, 80 de ellas para el vehículo en sí y otras 16 para la propia infraestructura, en las que se incluyen 3 pasadas por sentido. Este cómputo se fija por el modelo del tren y sus características específicas. Para aquellos maquinistas con menos de 5 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, se amplían hasta las 144 horas, 120 para la parte del vehículo y 24 horas para la infraestructura, que incluyen 6 paradas por sentido. De forma adicional, los que así lo requieran recibirán otras 24 horas de formación en cuanto al equipo ERTMS. Entre ambas partes se van a llegar a impartir unas 9.000 horas de clases en total. Estaremos muy atentos a una de las novedades ferroviarias más importantes del 2022, que además viene cargado de ellas. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.